Para los que no me conocen, soy Katy Calabarca, soy la directora de Desarrollo Humano del colegio y bueno, les platico un poquito en lo que terminan de conectarse las personas que falten. Un poco de la experiencia que tengo. En el colegio llevo alrededor de 10 años o por ahí, ya no me acuerdo bien, pero más o menos esa debe de ser la edad, digamos, que llevo aquí. Y bueno, yo empecé siendo Miss, trabajando con niños y empecé a estudiar después la carrera de psicología. Me especialicé en psicología clínica, estuve trabajando en el psiquiátrico infantil, en el pabellón de adicciones de adolescentes. Estuve también en el tutelar de menores infractores. Estuve, bueno, haciendo trabajo con la escuela para padres. Estuve, bueno, trabajando como psicóloga de un colegio. He estado trabajando ya por más de 25 años en una institución internacional que se encarga de trabajar con capacitación para problemas de aprendizaje, atención, dislexia, discalculia, diferentes talleres en todo ahora sí que los países de habla hispana. Llevo, bueno, mucho tiempo trabajando en práctica privada en consultorio y dando diferentes pláticas, talleres, trabajando básicamente en lo que es el manejo emocional. Y pues, bueno, parte de lo que al Inter le gusta alumnos, de maestros, de papás, y pues básicamente si el trabajo que hace todo el equipo académico con los alumnos en el salón de clases, nos apoyamos para que los papás al mismo tiempo vayan trabajando, vayan mejorando, vayan equipándose. Entonces básicamente lo que hacemos es cerrar la pinza y poder ahora sí que trabajar en conjunto y darles todas estas herramientas que son muy valiosas. Las trabajamos con los maestros en todas las capacitaciones y que pues nos interesa que ustedes también las tengan en casa, las tengan con sus hijos. Y particularmente quisimos empezar esta plática basada, bueno, en manejo emocional, pero particularmente de los miedos con toda esta situación que hemos estado viviendo todos en este encierro un poco obligado por este virus que nos vino a mover el tapete. Y básicamente es ahora sí que la introducción a todo lo que vamos a trabajar de manejo emocional a lo largo del ciclo escolar. ¿Por qué empezamos con miedo? Porque creo que entre el miedo, la incertidumbre y todos los derivados que son la ansiedad, el estrés, la preocupación, ha sido lo que ha estado acompañándonos a lo largo de esta pandemia. Entonces, bueno, la idea es que de aquí saquen herramientas prácticas que logremos hoy con el miedo, pero iremos trabajando con las demás emociones, ir viendo cuál es el camino de poder llevar mejor nuestras emociones, de poder llevar una vida más balanceada, de poder ser el ejemplo de nuestros niños, de nuestros alumnos, de sus hijos, para que puedan ser personas que puedan tener un mejor balance y bienestar del que nosotros hoy por hoy tenemos. Así que bueno, espero que se lleven de aquí herramientas positivas y pues vamos a empezar. El tema y bueno, la imagen que les pongo aquí es que generalmente nos vamos actualizando en todo lo que es la tecnología y nos vamos actualizando en las diferentes áreas de la vida, ¿ah? Y siempre buscando lo último que tenemos, ¿no? Pero muchas veces la parte emocional, como no se ve, no se nota, pues la dejamos prácticamente al final. Y entonces la invitación de hoy es a que, así como buscamos tener la última tendencia en educación y la última tendencia en todos los gadgets que a veces tenemos y que a veces ocupamos, la idea es que podamos hacer lo mismo en cuanto a la inteligencia y al manejo emocional que tenemos con nosotros mismos y que tenemos con nuestros hijos. Aquí tengo dos imágenes que me gustaría que pensaran un poco de, o sea, qué representan, ¿no? Estamos viendo una pareja que viene de este mundo cavernícola, ¿no? Y que hablamos mucho siempre en las capacitaciones con los maestros del cerebro reptil y del cerebro cavernícola, y es justamente lo que nos pasa a todos los seres humanos cuando actuamos desde un lugar en donde no usamos mucho esta capacidad de discernir. Entonces tenemos aquí estas imágenes, ¿no? En donde yo los invito a pensar cuál queremos ser en el momento en el que perdemos, cuál queremos en el que perdemos y nos desborda una emoción que no sabemos qué hacer con ella.
Cuando hablamos de inteligencia y de manejo emocional, ¿por qué es importante? Porque la razón cuando es acompañada de la emoción funciona mucho mejor que si solo hay razón o solo hay emoción. Esta compañía, este baile, ¿no? Es mucho más eficiente cuando utilizamos las dos partes porque nos da mayor capacidad de resolver las situaciones a las que nos enfrentamos. Cuando somos personas balanceadas, podemos utilizar las ideas, los pensamientos, las creencias y las emociones en conjunto para tomar mejores decisiones. Vemos que los líderes que más jalan son estos líderes que juntan y que te motivan a través de todo esto que te hacen sentir, ¿no? Y es cuando decimos que es un líder nato, con ese carisma, con esta energía emocional que nos invita a comprar sus ideas, a comprar sus pensamientos, a querer no hacer esto que ellos nos proponen. Entonces, también en el mundo, digamos, laboral, se está, bueno, trabajando mucho y además se está solicitando mucho que las personas que están llegando a estos nuevos empleos tengan justamente este manejo, ¿no? Y evidentemente lo que a todos los padres nos ocupa, que nuestros hijos puedan tener una mejor elección en cuanto a sus amigos, en cuanto a sus parejas, en cuanto a su círculo social, porque se requiere de una buena dotación de inteligencia emocional para hacer buenas decisiones y principalmente, como todos lo pensamos, ¿no? Cuando vemos o nos imaginamos a nuestros hijos grandes, en esta elección de pareja y del círculo cercano. Ahora, esta frase que les pongo aquí abajo me parece muy importante que la tengamos en cuenta. Se requiere del conflicto para probar nuestra inteligencia emocional. Todos cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, tenemos nuestros mejores recursos a la mano, pero cuando realmente se nos pone a prueba es cuando estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de estrés y estamos frente a un conflicto. ¿Y por qué normalmente pasa esto? Porque nosotros venimos de una historia, la humanidad viene en donde se le dio muchísimo peso a la razón, en donde sentir no era adecuado, sentir era cosa de las mujeres, ¿no? Entonces, los propios hombres hicieron a un lado todas sus emociones y todos sus sentimientos y entonces quedaron en cierta medida cojos, ¿no? No pueden utilizar todos los recursos que se tienen porque no estaba bien visto que las emociones formaran parte de la vida de un ser humano muy letrado y que no le antes no se le daba mucho. Entonces, la historia no nos ayuda en lo más mínimo y por otro lado, lo que se nos enseñó a la mayoría era callar las emociones, o sea, no expreses, no te muestres, ahora sí que como no la ropa sucia se lava en casa y los niños no se enojan y las niñas si se enojan son feas, entonces todas estas frases con las que crecimos no nos dieron permiso y principalmente a los hombres de poder sentir y de poder identificar toda esta información que las emociones traen. Y cuando nosotros hablamos, me voy a enfocar un poco más en el miedo. Generalmente lo que nosotros mostramos, y me voy otra vez a los hombres, principalmente en plano de, o sea, género masculino y a todas las mujeres que también se nos educó en ser muy activas y en ser profesionistas, es más fácil que te enojes que muestres el miedo. O sea, el miedo es para los débiles. Y entonces, lo que hacemos con el miedo, que es finalmente algo bien importante, es reconocer que la energía emocional es algo que se tiene que expresar, es una, como la energía que tiene que moverse, tiene que encontrar un espacio para expresarse. Cuando nosotros no le damos este espacio, lo que hacemos es bloquearla y esta energía va a salir por otros lugares. Y va a salir por lugares en donde no estamos conscientes de lo que vamos a estar expresando. Entonces, cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo, que es una de las emociones más fuertes y más interesantes porque tiene mucha información valiosa para nosotros, lo que los demás observan muchas veces de nosotros es la agresión, es el enojo. Y entonces aparecemos como esta imagen que ven aquí de león feroz, pero lo que no nos damos cuenta es qué hay detrás de ese miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, hay una respuesta fisiológica que generalmente viene del cerebro reptil, que es cuando decimos el cerebro reptil solo puede hacer estas tres: atacar, huir o congelarte. Ese es para lo que te da, digamos, este espacio del cerebro. Y cuando estamos en una situación de riesgo o de peligro, lo que sucede con nuestro pensamiento es que no está en condiciones
óptimas de analizar, de reflexionar, de tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando nosotros nos movemos desde el miedo, digamos que nos estamos pareciendo mucho a este cerebro cavernícola. Si ustedes ven el cerebro que les estoy poniendo aquí, ven que hay el 1, el 2 y el 3. Los puse a propósito en esta, como una especie de escalera imaginaria. Imagínense que el 1 es, ¿no?, el escalón básico, el 2 viene subiendo y el 3 es como la planta alta, ¿no? El 1, que es donde está el cerebro reptil, ahí es donde solamente atacamos, huimos o nos congelamos. Cuando pasamos al 2, estamos en un espacio muy emocional, sin, ahora sí que sin poder utilizar tampoco de manera muy clara la razón. Y cuando ya llegamos a la parte de la corteza frontal, o sea, la parte, digamos, más evolucionada del cerebro, que es el 3, ahí es donde podemos utilizar toda esta capacidad de autoobservación y podemos utilizar los recursos que tenemos de un cerebro mucho más evolucionado. Entonces, ¿qué nos pasa, por ejemplo, si tenemos esta idea de mi hijo no aprende, mi hijo no está socializando porque pues, el tema de la escuela virtual y con la pandemia la economía está terriblemente mal y el virus nos vino a hacer mucho daño y además mis hijos se pueden contagiar y qué miedo salir a la calle y qué futuro les espera a mis hijos, qué herramientas les voy a dejar? O sea, todos los pensamientos que nos llegan y que nos gana en nuestros padres, abuelitos, en la gente que está vulnerable, y entonces nos da una situación realmente trágica en donde si nos vamos con estos pensamientos derivados, aquí les puse varias emociones que están muy ligadas al miedo, porque no, o sea, el ser humano no siente o miedo o entonces ya siente nervio, o ya siente estrés, o ya siente alegría. O sea, el ser humano en un par de segundos puede pasar de la risa a la alegría, al amor, al miedo, al odio. O sea, es impresionante el cóctel de emociones que podemos llegar a sentir si nosotros no conocemos realmente, o sea, cuál es nuestra naturaleza emocional. Entonces, aquí les puse un par de las emociones que están ligadas al miedo, porque justamente lo que nos pasa cuando estamos en una situación como esta pandemia, como la escuela virtual, como el pensar que va a pasar una cosa o que la maestra tendría que explicar de una manera y explica de otra, que el colegio tendría que actuar de una manera y actúa de otro. Entonces, vivimos con una especie de feria de emociones en donde pasamos por todas y cuando no nos damos cuenta cuál es el propósito de esta emoción, actuamos desde un lugar totalmente, digamos, muy poco atinado y totalmente reptiliano, por decirlo justamente, de no utilizar los recursos del pensamiento más avanzado. Entonces, ¿qué nos pasa, por ejemplo, ahorita con la escuela virtual, ¿no? Tenemos expectativas basadas, hay dos tipos, las separé aquí, las que ya sabemos qué esperar. O sea, si yo voy a que me vacunen, ya sé qué esperar, ya sé cómo duele, ya sé cuál es la sensación, ya tengo la experiencia previa, como se los pongo ahí, está basado en la observación, en el conocimiento, en el entendimiento de una experiencia que yo ya tuve. Cuando no tengo una experiencia previa, o sea, este ciclo virtual es algo totalmente nuevo. O sea, acabamos el ciclo anterior, pero este ciclo es nuevo para todos, para los maestros, para los alumnos, para los padres. Y entonces hoy nos topamos con algo que nos genera incertidumbre, que más o menos nos acordamos cómo fue que cerró el ciclo anterior de marzo a julio y con eso más o menos tenemos una idea. Pero las expectativas que tenemos son expectativas que cada quien trae en su cabeza y que no necesariamente es lo mismo lo que espera una familia, que una maestra, que un alumno, es más, que los padres y los propios hijos. Entonces, aquí es bien importante revisar qué está pasando en mi cabeza, qué es lo que estoy esperando, porque si yo estoy esperando que mi hijo, como ya le di la explicación y ya le dije, aquí te tienes que poner, te tienes que bañar, te tienes que poner con la cara lavada, y entonces tú tienes que poner atención, le voy a poner play y tú atiendes, ¿no? Ya le expliqué lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente no pasa eso. Entonces, mis expectativas de papá, lo que yo esperaba que sucediera, no es la realidad. Y como le repetimos muchas veces, cuando tenemos una pelea con la realidad, una lucha con la realidad, una discusión con la realidad,
la realidad siempre, siempre gana. Entonces, si yo estoy esperando con una expectativa que algo va a suceder y no sucede, entonces yo ya sé que quien pierde soy yo. Ahora, si yo estoy muy claro en lo que yo quiero de mí como papá, en lo que yo quiero de mí como mamá, y no es lastimar a mis hijos. Lo que yo quiero, porque creo que alguien además que busca un colegio como el Inter, busca un modelo de enseñanza con cariño, de enseñanza con cuidado. ¿Y qué es lo que nos pasa en ocasiones? Cuando no se cumplen las expectativas, lo que hacemos es nos enojamos, juzgamos, regañamos, castigamos, o sea, utilizamos muchas de las formas que pues ahora sí que aprendimos nosotros siendo hijos, pero muchas veces no son exactamente lo que nosotros quisiéramos, o sea, ya que pasa el tiempo y nos observamos o nos damos cuenta de la reacción que tuvimos, no es lo que nos deja tranquilos, no es lo que nos deja en paz. Entonces, si yo me doy cuenta qué esperaba y me doy cuenta qué hice, muchas veces voy a chocar y me voy a dar cuenta que eso que me prometí, ese día que me volví mamá o papá y que dije, yo voy a ser comprensivo, yo los voy a escuchar y yo voy a ser paciente, es mentira. No lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque las expectativas que a veces yo tengo son la primera barrera que me separa de mis hijos, porque yo no estoy realmente observando y viendo quién es mi hijo, estoy esperando la conversión de ese personaje llamado hijo a la imagen que yo tengo de lo que espero que sea. Y entonces, cuando lo voy a medir con estas expectativas, siempre va a salir, ¿qué es lo que pasa con las expectativas y qué es lo que pasa cuando yo tengo miedo? Si mi hijo no aprende, si mi hijo no está logrando conectarse, si mi hijo no está quieto, me enojo, sí, pero a la larga, si yo empiezo a revisar qué es lo que realmente me está pasando, o sea, qué es lo que realmente quiero con esto. Quiero que aprenda. ¿Para qué quiero que aprenda? Para que tenga un mejor futuro. ¿Por qué? Porque no quiero que no pueda competir con el nivel, digamos, de competencia con el que se va a topar, porque no me gustaría que no tuviera recursos. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionarme qué es lo que realmente me hizo enojar o qué me hizo salir del cuarto corriendo o azotar la puerta o quedarme congelada cuando veo que en qué se metió mi hijo o qué frase puso o qué tipo de conducta totalmente fuera de lo esperado tuvo, me congelo y digo, no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser que me digas que mi hijo hizo eso, no, no, mi hijo no pudo haber hecho eso. Entonces, son las conductas que tenemos y lo que sucede con esto es que automáticamente viene una emoción. O sea, yo me topo, imagínense de lo último que les ha sucedido en esta situación de pandemia con la escuela virtual o con que se salió su hijo y con que si estaba en riesgo de estar contagiado o no contagiado. O sea, piensen en una situación en donde realmente hace poquito sintieron este miedo. Y este miedo normalmente viene, como se los pongo aquí, primero da como un golpe, que esa es la emoción irrumpe y en ese momento yo siento el miedo, la angustia, la preocupación, algo a nivel emocional. Y entonces aquí es donde empieza el baile, porque en un principio la emoción pega y no hay reflexión, es simplemente un impacto emocional. Después viene el sentimiento, ahí es cuando yo pienso en algo, creo algo, estoy imaginando algo, pero ya utilizo, digamos, que el pensamiento, y entonces el pensamiento vuelve a alimentar la emoción. Y entonces si yo pienso, ¿cómo? Alguien sacó un meme, alguien hizo algo en la clase y faltó al respeto, estuvo mi hijo y si hizo mi hijo, lo voy a matar, lo voy a colgar. ¿Cómo es posible que mi hijo haya estado ahí metido? Y entonces viene justamente la parte, como les pongo aquí, el baile de las ideas. Lo que estoy pensando se conecta con lo que estoy sintiendo y se hace una bola de nieve enorme porque todo lo que yo creo, todos mis valores, todas las ideas que tengo, aumentan la emoción o cambian la emoción, ¿no? Y entonces del susto me paso al miedo, del miedo me paso al enojo, del enojo me paso a la furia y entonces ataco. Y por eso les pongo esta imagen, ¿no? Donde ahora sí que el miedo te toma por sorpresa. Y entonces, en lugar de que tú puedas hacer una elección consciente, poder discernir para que la respuesta sea la más adecuada, automáticamente, como chuza, te lleva la bola y como bolo de bolales volando por la emoción y no te das ni siquiera chance de revisar qué es lo que está pasando.
Ahora, les pongo también esta imagen porque me parece muy importante como primera estrategia que podamos dividir la, la idea o el pensamiento de la persona que lo piensa. Si nosotros separamos el pensador del pensamiento, nos vamos a dar cuenta qué es la información que está viendo en mi cabeza, qué es lo que está pasando y no me lo voy a creer, va a pasar un fenómeno que se llama me desidentifico de la idea para empezarla a observar, para empezarla a cuestionar y entonces escucho que me dice, tengo un hijo maleducado y como entonces un hijo maleducado, yo soy la maleducada, o sea, yo soy un fracaso de mamá. Yo no quiero ser un fracaso de mamá, entonces yo me impongo y me voy a ir en contra de mi hijo porque al final lo que me da miedo es ser una mala madre. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que lleva esta información del miedo? Y se dan cuenta que su cuerpo les está diciendo dónde lo sienten, si sienten un hueco en el estómago, si les cosquillean las manos, o sea, hay sensaciones en el cuerpo, pero ya escuché qué dicen mis ideas, ya observé cuáles son estas creencias que yo tengo. Y por otro lado, hay un punto súper importante aquí que es las emociones te van a decir lo que es valioso o importante para ti. En toda esta situación que les comparto, en este ejemplo, digamos, yo acabo pensando, voy a ser una mala madre, tengo un hijo mal educado, tengo miedo de que sea mal educado porque entonces yo soy una mala madre y no quiero ser una mala madre. En toda esta información, lo que encuentro valioso es que para mí tener un hijo educado y ser una persona educada es valioso. Esa es la parte que es la que yo tengo que tomar de esta situación para que esa sea la que yo guarde. Si el valor para mí está en el respeto y en la educación, entonces eso es lo que yo tengo que tomar para trabajarlo. Y si yo me voy como un león feroz, pues soy la primera que estoy violando los valores y los principios básicos que quiero para mí y para mi familia. Entonces, aquí hay una imagen que es un poco parecido a lo que les estoy queriendo transmitir. O sea, desde un lugar, este no puede ser, mi hijo, desde el lado donde ven el miedo, la ansiedad, la culpa, la duda, en donde me desbordan los pensamientos y todos me los creo. Me creo mis pensamientos, soy mis pensamientos porque no los he aprendido a cuestionar. En la otra imagen, yo puedo observar mis pensamientos. Entonces pensar, estoy pensando que soy una mala madre, tengo miedo de que mi hijo le haya faltado al respeto, me indigna que mi hijo haya hecho esto con su maestro. Esa indignación, otra vez, va de acuerdo con los valores que yo quiero transmitir en mi casa. Y entonces vuelvo a recuperar la información valiosa, pero puedo tomar distancia para como está la persona aquí acostada, ¿no? En la pradera viendo. Ahí va una idea de miedo, esto es lo que me genera ansiedad, esto es lo que me genera culpa y lo siento. Y mi cuerpo evidentemente tiene un impacto de esa emoción, pero ya estoy haciendo un trabajo en donde lo que voy a hacer es, o sea, ahora sí que me voy a desdoblar, o sea, me voy a desidentificar y en lugar de creerme eso, voy a poder tomar esta distancia para poder responder de manera más adecuada, ¿no? Y entonces, cuando el miedo está totalmente junto a mí y no me deja actuar, lo que hago es que reacciono a través del miedo y entonces el miedo es el que se vuelve el conductor de mi vida. Y entonces reacciono desde el miedo, no pienso, no hago más que aquella reacción que no ha pasado por mis filtros, por mi cerebro inteligente, maduro y evolucionado, sino únicamente dejo que el miedo tome el asiento del conductor y sea el que haga de las suyas. Ahora, cuando yo aprendo a observar, cuando aprendo a tener un diálogo con el miedo, cuando lo aprendo a escuchar y me doy cuenta, ya me dolió el estómago, ya estoy angustiado, o sea, ese grito que di no es un grito de enojo porque estoy furiosa, o sea, si yo veo la máscara, o sea, el enojo es la máscara de muchas emociones. Si yo veo qué hay debajo de ese enojo, qué hay debajo de esa furia, de ese arranque, de ese castigo totalmente desbordado que yo di, lo que estoy viendo es que hay miedo a que lastimen a mi hijo, miedo a que mi hijo sea lastimado, miedo a que le falte al respeto a alguien. Entonces yo empiezo a darme cuenta que estoy preocupada, que estoy angustiada, que necesito hacer algo con esto.
pero no necesariamente es, o sea, hacer un castigo totalmente fuera de medida a mi hijo. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a observar y escucharme. Ahora, ¿esto a dónde me va a llegar? Me va a llevar a que pueda elegir, a que tome acciones, pero basada en información valiosa para mí, información valiosa acerca de la situación que se está dando. Y si yo me desdoblo, digamos, del miedo y camino junto al miedo, entonces lo que voy a hacer es, voy a ser más cautelosa, voy a ser más precavida, porque no quiero que esta situación se dé. Y entonces voy a conocer mi necesidad, es una necesidad de educar en el respeto, es una necesidad de generar responsabilidad en mis hijos, es una necesidad mía de autonomía y de independencia para que crezcan siendo ellos los que tomen las mejores decisiones. Entonces me doy cuenta cuántas cosas necesito y creo, y voy a llegar a la conclusión que con el castigo que di y con el grito que di y el azotón de puerta que di, no estoy resolviendo nada. Estoy viendo realmente, como les decía, qué es lo valioso de esto. O sea, como él ya lastimó a alguien, entonces yo por eso le doy 3 cachetadas, porque él se bajó el pantalón y porque él mandó una foto que no era adecuada, entonces yo soy la que soy agresiva con él o con ella. Entonces me voy a dar cuenta qué es lo valioso, qué es lo importante que el miedo me está ayudando a proteger, o sea, porque si aparece el miedo conmigo es porque hay algo que se tiene que cuidar, es porque hay algo que se tiene que tener en un espacio más seguro. Esa es la información que me da el miedo. Y entonces, ¿qué es lo que me dice el miedo? Que cuide mis relaciones, que cuide lo que sucede con mi hijo. Y entonces, si yo acabo juzgándolo, acabo humillándolo, acabo avergonzándolo porque lo que hizo no fue adecuado, no estoy cuidando mis relaciones. El miedo no está haciendo su papel en una persona que piensa, en una persona que puede decidir, que puede reflexionar. El miedo se volvió el conductor de mi vida y no me dejó utilizar todos los recursos que yo tengo para poder realmente sacarle provecho a esta situación de conflicto con la que me topé. Entonces, bueno, viene en esta lámina, si se fijan, viene una especie como de diálogo, ¿no? Me voy a tomar un café, me voy a tomar el tiempo de platicar con mi miedo y ver qué me dice. ¿Qué es lo que estoy buscando al sentir esta emoción? Es porque oí un ruido, me asusté, estoy buscando si alguien entró a mi casa, estoy buscando, o sea, ¿qué estoy buscando? Estoy logrando explorar con cuidado, ¿no? Estoy buscando que mi hijo vaya a una fiesta y tenga una conducta adecuada. Lo estoy logrando con esta actitud que tengo, lo estoy logrando con esta conversación que tengo. ¿Qué es lo que espero de esta interacción con mi hijo? O sea, ¿qué es lo que espero castigando los 6 meses? ¿Qué es lo que espero quitándole el iPad o quitándole el iPhone o quitándole el recurso si de repente se mete una página y había algunas cosas ahí de pornografía? O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Castigar los 6 meses es lo que realmente lo va a ayudar a que aprenda. Y por otro lado, les pongo otras preguntas. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién me estoy volviendo en este momento de llamarle la atención? Me estoy volviendo esa persona de confianza que analiza la situación con él, que lo ayuda a que reflexione, que lo ayuda a que vea una mejor decisión, que lo ayuda a conocerse, cómo la curiosidad lo llevó a hacer esto, cómo la necesidad de pertenecer lo ayudó o lo llevó a hacer esta otra parte. ¿Lo estoy enseñando o lo estoy lastimando? Estoy construyendo la relación con él en un espacio en donde realmente hay un aprendizaje o estoy destruyendo mi vínculo con él. Si yo escucho y observo y aprendo a cuestionar, voy a ir avanzando con todo y el miedo junto, porque sí le voy a dar otra vez el iPad, o sí voy a permitirle el juego, sí voy a permitir que vaya otra vez a casa del amigo, sí voy a permitir que vuelva a hacer esta situación, pero con mejores recursos. Porque si yo lo que voy a hacer es me paralizo, lo paralizo, sobreprotejo, ni él ni yo avanzamos, ni ella aprende, ni yo aprendo, ni la vuelvo más independiente, más autónoma. Entonces, este es el aprendizaje que el miedo me está trayendo, pero yo necesito ponerle el espacio para trabajarlo, que realmente pueda sacarle provecho a esta emoción. Ahora, tenemos 2 caminos que podemos actuar con el miedo. Uno es preventivo, que es cuando sé y leo una situación en la que, ejemplo, le estoy dando mucho acceso a la tecnología
Entonces voy a prevenir. ¿Qué es lo que me hace? No es que la computadora es mala en sí, no es que el internet es malo en sí. ¿Qué es lo que no puede, o sea, qué es lo que podría meterlo en un problema? La curiosidad, las ganas de pertenecer, las ganas de que le aplaudan los amigos que haga un acto muy heroico, y heroico puede ser que él sea el que se atreve a hacerle la broma al profesor, la curiosidad de picarle o de moverle, o la habilidad que tiene para poder entender las distintas herramientas. Entonces, si yo puedo tener sí este miedo, pero este miedo para que me ayude a observar, este miedo para que me ayude a tener precaución, cautela. Esa es la función del miedo. Y entonces yo como adulto responsable utilizo el miedo a mi favor. Pero si el miedo se apodera de mí, entonces yo le prohíbo, lo regaño, le digo que está mal, que cuidadito y se vaya a poner a ver esto, porque entonces si lo hace hay un castigo. Pero no me voy a la raíz de enseñar, la raíz de acompañar, la raíz de ser un mentor, la raíz de poder trabajar desde su curiosidad y desde el mundo que él está aprendiendo a vivir con unos ojos distintos. Entonces, esa sería la prevención. Tengo un espacio en donde no ha habido nada todavía que suceda y voy a trabajar en esto. Y la otra es la corrección. Ya vi la conducta, entro y veo que, o me habla la mamá de una de sus compañeras, oye, te comparto que tu niña, pues le pasó una página que es esta a mi hija la abrió y bueno, una cantidad de pornografía y mi hija tiene 8 años. Entonces, ¿qué me pasa en ese momento? Me enojo, me da coraje, me da ira, pero otra vez me voy a ver cómo, qué vio, qué susto. Y me asusto y tengo miedo y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Lo que voy a hacer es buscar corregir. Ay, creo que por ahí alguien necesitamos que cierre su micrófono, por favor. Y lo que voy a hacer es justamente la corrección, escucharme, porque ahí es donde voy a fallar a la hora de reaccionar. O sea, el miedo se apodera de mí, entonces reacciona desde el enojo, la furia, la agresión. Y mis hijos, en lugar de acercarse, se van a alejar de mí. Entonces, cuando yo estoy abordando la situación desde lo reactivo, mi inteligencia no es la que está trabajando y no son los recursos los que están en una situación óptima para resolver. Ahora, ¿cuáles son este tipo de situaciones las que me ponen así? Aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Cuando mi hijo, estoy esperando que se conecte, estoy pagando la colegiatura, estoy haciendo un esfuerzo y veo que no se conecta. Cuando mi hijo agrede a alguien, cuando alguien agrede a mi hijo, si mi hijo no está aprendiendo, me lo encuentro dormido, totalmente recargado en el tablero, me lo encuentro jugando, me lo encuentro tirando la computadora, o sea, el colegio no está haciendo lo que yo espero, entonces empiezo a ver todo lo que me genera miedo o enojo ligado al miedo, y si se fijan, estamos llenos, los papás estamos llenos de miedos acerca de lo que nuestros hijos pueden vivir o les puede suceder. Entonces, ¿no? Aquí remarco el tema de alcohol, drogas y sexo, que son las situaciones de adolescentes y más grandes que nos apanican a los papás, ¿no? Y si yo no estoy lista para escuchar qué me dice mi miedo, lo único que voy a hacer es controlar, imponerme, ser agresiva, y en lugar de tener una respuesta O me adecuada, traje mal, me traje. les pido por favor que chequen que estén apagados sus micrófonos, porfis, mil gracias. Y bueno, ¿qué es lo que nos pasa con este tipo de situaciones? Sentimos a veces preocupación, aprensión, incertidumbre, agobio, ansiedad, a veces sentimos hasta pánico, pavor, temor, o sea, toda esta gama de emociones, como les repito, no es una sola. Y muchas veces los adultos lo que hacemos es juzgar a otros, juzgar a nuestros hijos, y no nos damos cuenta que el juicio es una de las conductas más agresivas que como papás podemos hacer a nuestros propios hijos, o que como papás podemos hacer a los compañeros de nuestros hijos, y podemos hacerlo también a los espacios de nuestros hijos. No nos damos cuenta cómo, y yo se los comparto porque mucho lo oímos en los niños, sí, pero es que mi mamá no puede saber esto, o que me junto con este, o que me cae bien porque a ella le cae muy mal porque dice que es muy grosero. Entonces es que dice que no puedo venir a tu oficina porque yo no te puedo estar contando estas cosas. Entonces los niños nos cuentan y se abren con nosotros de una manera
en la que encuentran espacios muy abiertos de confianza, pero justamente lo que como papás a veces no nos damos cuenta es que estos juicios lo que hacen es cerrar las puertas. Las emociones están para sentirse, las emociones tienen que fluir, ¿no? Siempre les doy este dato porque me parece súper importante conocerlo. O sea, las emociones, si nosotros somos personas sanas, duran 3 minutos, 5 minutos en donde se sienten, se reconocen en el cuerpo y van saliendo, se van diluyendo. Entonces, si nosotros aprendemos a sentir las emociones, lo que va a pasar es que vamos a poder saber qué información trae que me va a poder ayudar a resolver a resolver la situación de una manera mucho más adecuada. Ahora, cuando estamos trabajando en la prevención del conflicto, ya ubiqué a mi miedo, ya me di cuenta qué es lo que me está pasando, que tengo que darle herramientas de mejor toma de decisiones a mis hijos. Y entonces yo puedo un día antes, meses antes, años antes, trabajar con ellos con temas como cuando son chiquitos, del cigarro, de la comida, del alcohol, y empezar a tener conversaciones acerca de esto con el ejemplo, con el diálogo. La sexualidad es otro espacio en donde normalmente vamos educando, ¿no? Desde muy chiquitines. Entonces, yo voy previniendo, pero si yo quiero enseñar a través de la imposición del no, no es malo, el cigarro es malo, el alcohol es malo, el sexo te puede embarazar. Entonces, lo único que hago es cerrar el diálogo. Tengo que pensar que estoy siendo el ejemplo, que estoy modelando, que estoy siendo una especie de acompañante, de mentor en todos estos temas. Y lo estoy haciendo antes de que llegue la situación de riesgo. Estoy dando información, estoy dando hechos, estoy compartiendo experiencias. Y aquí es bien importante incluir las emociones. ¿Qué me pasa a mí? Tengo miedo, tengo pena, tengo temor, tengo pánico. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Y qué le pasaría a mi hijo o a mi hija en una situación así? ¿Qué pasa si pasara esto y te cacha tu maestro? ¿Qué pasa si yo te cachara haciendo esto? ¿O qué pasa si tú ves que tu mejor amigo es esto y esto? O sea, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te imaginas? Todo esto viene en un trabajo preventivo, pero sí es bien importante que hablemos de las emociones nuestras y de nuestros hijos. Si nosotros usamos, aquí les pongo el modelo de cuentacuentos, porque cuando nosotros contamos un cuento o una historia, ponemos este ingrediente de curiosidad, de suspenso, de interés, generamos el interés en el otro. Y si yo estoy dando un sermón, o estoy castigando, o estoy regañando, a nadie le interesa escuchar eso. O sea, los hijos se cierran y automáticamente bajan la cortina. Si lo que estamos haciendo nosotros es usando un modelo de una historia o de un relato, el otro, y a nivel de función de su cerebro, va a estar poniendo más atención. ¿Por qué? Porque se interesa por el tono de voz, por los ejemplos que uso, porque le cuento una historia mía. Y entonces automáticamente voy haciendo la historia mucho más interesante, ¿no? Y lo que más importa cuando yo esté hablando con ellos o cuando estemos compartiendo es que esto lo hago porque te quiero y te quiero sano y te quiero divertido y quiero que te cuides y quiero que tomes buenas decisiones. Entonces, si lo que yo valoro es la brújula, es la directiva para tener esta conversación, cuando los esté enseñando a manejar, cuando los esté enseñando a manejar la tablet o a ir a una fiesta o andar en bicicleta, siempre voy a hacer porque quiero que pases un buen rato, pero porque quiero que estés sano, que estés saludable, que estés en un lugar seguro y que disfrutes. Si eso yo siempre lo tengo presente, ellos van a saber que me muevo desde el amor, que me muevo porque los quiero cuidar, porque los quiero acompañar y porque tenemos un vínculo cercano. Entonces, eso es bien importante que sea la brújula o la directriz que yo llevo. Ahora, cuando estoy en un momento de regaño, de llamar la atención, ¿no? Me tengo que conectar. O sea, si yo ya vi que subí el volumen, que ya grité, que ya azoté algo, que me estoy asustando, que tengo miedo porque ya puse la cara de susto, ya sentí que los ojos se me abrieron, que todas las señales de alguien con miedo ya las tengo. Entonces, lo que voy a hacer es respirar. Respirar es bien importante. Reviso qué pasa con mi cuerpo, reviso mi cuello, reviso mis hombros, reviso mi estómago, reviso mis manos, reviso mi mandíbula. O sea, ¿qué me está pasando a nivel del cuerpo que puede hacer que el miedo en ese momento se
ponga en el asiento del conductor y entonces el miedo sea el que dirija mi vida y ese instante con mis hijos o igualmente con mi pareja. Entonces, ya que revisé esto, lo que va a suceder es que la segunda respiración va a salir automática sin que ustedes la forcen, porque quiere decir que ya se conectaron con ustedes mismos. Y en ese momento que viene una respiración profunda, les sugiero, como si fuera el tablero de velocidad, imagínense que tienen un tablero del 0 al 10 y que 10 es la velocidad máxima de volumen de voz, de velocidad a la hora de hablar. Y entonces su cuerpo tiene un medidor de esta energía. Imagínense que está prohibido subir de 5 para hablar con sus hijos. O sea, se tienen que mantener un nivel de energía 4 para poder conversar con ellos si hay un conflicto y no pueden subir de 5, porque así se van a asegurar que van a cuidar la relación. Lo ideal es que estén en un 4 para que estén conscientes, para que estén utilizando la parte frontal de su cerebro, la parte madura, la parte que puede discernir, la parte que puede usar sentido común, la parte que se puede conectar con ustedes. Entonces, esa sería la recomendación para que en momento de conflicto hablen desde ese lugar. Y siempre vale la pena cuando se cachan en un momento como crítico, preguntarse, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta información? ¿Ok? Si yo estoy en esta energía, digamos 4 de 10, lo que voy a observar es qué estoy pensando de esto, qué me está diciendo el miedo, a qué le estoy teniendo miedo, por qué le estoy regañando, porque qué estoy evitando, qué quiero evitar. El miedo me está dando la información de que estoy cuidando algo muy valioso. ¿Qué es esto que es valioso? La salud de mi hijo, o sea, ¿qué es lo que estoy aquí tratando de cuidar? Y lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, ¿aumenta o disminuye el miedo? ¿Aumenta o disminuye el enojo? ¿Aumenta o disminuye el conflicto? Entonces, con esto me voy a empezar a monitorear porque no es que es ahora sí que responsabilidad del otro. Monitorearme es mi responsabilidad. ¿Y cómo puedo comunicar estrategias? Pues informando, como les digo, dando hechos, platicando historias, compartiendo lo que pienso acerca de esta situación y lo más importante, aterrizando que lo que busco con esto es cuidarte, es que estés en un lugar seguro, es que no te pongas en riesgo. O sea, si ustedes hacen un análisis, van a darse cuenta que lo único que quieren es cuidar a alguien a quien ustedes quieren. Pero si ustedes lo ponen en palabras de enojo, furia, ira, lo único que va a pasar es que sus hijos no les van a creer. Ahora, es bien importante, el último punto que les pongo aquí, es lo mismo que sientes tú, lo que siente tu hijo, o tu hijo está divertido y tú estás asustado, tu hijo está curioso y tú estás apanicado, a tu hijo le pareció como extraño, raro, un poco de asco a lo mejor le dio lo que pasó, pero no tenemos las mismas emociones y mi propia intensidad emocional me está quitando el ojo de poder observar a mi hijo y de poderme dar cuenta qué es lo que él está sintiendo de esta situación. O sea, a mí no me gustó que este niño le dijera esto, le compartiera esto, se burlara de él, no me gustó, pero a mi hijo, ¿qué le pasó con eso? Porque entonces yo soy la que estoy resolviéndolo desde mi dolor, desde mi furia, desde mi humillación, desde mi vergüenza, pero ¿y mi hijo siente lo mismo? Entonces yo tengo que tener la capacidad de saber si estamos sintiendo lo mismo o si estamos en diferentes canales y poder identificar ese impacto emocional en mí, en mi familia, en él y poder tener claro dónde está, un poco como decimos, dónde está el balón, en cancha de quién. ¿Me está afectando más a mí que a él? Porque hay veces que les afecta más a los papás que a los hijos, ¿no? El papá está muy agobiado con su futuro, con que aprenda, y el niño está sin ningún tema. Entonces, no estemos arreglando lo que no está roto y dejemos que el niño, para eso sirve que los hijos se den ciertos golpes. Esto es de las cosas más difíciles como papás, nos da miedo que se lastimen, pero acuérdense que los que mejor se levantan y los que se sobreponen a las situaciones complicadas es porque han sido buenos para caerse y levantarse. Y alguien que nunca se ha caído va a ser bien difícil que sea un experto en levantarse. Entonces, vean los momentos, los problemas, los conflictos como una oportunidad para que sus hijos se fortalezcan y para que sus hijos también puedan tener más recursos, porque a veces los queremos dar el recurso antes de que ellos tengan la necesidad. ¿Y por qué lo hacemos?
por miedo a que no estén equipados, por miedo a que alguien les gane, por miedo a que todas las cosas y todas las ideas que pensamos. Entonces, hay veces que vale la pena estar ahí, saber que se van a caer, saber que vamos a estar con ellos y poderles informar de cuál es la mejor toma de decisiones, el escenario y también el impacto y las consecuencias a nivel emocional, a nivel social, o sea, hablar de todos estos escenarios con ellos, pero aceptando la realidad. La realidad es lo que mi hijo siente es como es y la situación que se está dando es como es. O sea, ya le compartió la página a la amiguita, me muero de la vergüenza, pero ya pasó. ¿Cómo lo resuelvo? No, ya pasó y me vale y ya no pasó nada. No, ya pasó, me está afectando, le está afectando. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo le enseño y le doy una muestra de cómo dar la cara? Y por eso les pongo ahí, ¿quién elijo ser en este conflicto? ¿Quién quiero que mi hijo vea que soy en este conflicto? Esto es un poco lo que les decía a la hora de hacer un relato, puntos que hay que tomar en cuenta, porque esto es lo que hace que ellos nos pongan atención, ¿no? Tanto tomarlo como un relato que suene interesante y no como un sermón en donde claro que les da la flojera que no nos van a querer escuchar. Ahora, ¿qué nos va a traer cuando nosotros nos preparamos? Vamos a poder ser lectores de nuestros miedos para cambiar los resultados. O sea, vamos a estar más preparados para la acción en el momento de la crisis o del conflicto y vamos a poder equipar a nuestros hijos porque nosotros estamos más preparados. O sea, si nosotros sí nos estamos dando el permiso de sentir, el permiso de cometer errores, el permiso de reflexionar, el permiso de ser imperfectos, el permiso de ser ignorantes, el permiso de tener una historia en donde también hay errores y hay momentos en donde yo no me supe manejar y cómo aprendí de esto. Esto nos acerca a los hijos. Los miedos nos pueden ayudar para predecir el futuro a las situaciones a las que ellos se van a enfrentar, pero no desde la propia vivencia, asegurando que lo que a mí me pasó, entonces por eso voy a hacer que a él no le pase. No, esta es mi vivencia, esto me pasó. ¿Cómo podríamos, y esto es un diálogo en conjunto, escuchar más que solo hablar? ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo le harías tú? ¿Qué se te ocurre? Y entonces así los hijos van a empezar también a practicar su capacidad de anticiparse, de decidir, de poder ir midiendo consecuencias. Y entonces esto se da en un diálogo, porque a veces los papás hacemos monólogos y muchas veces no escuchamos lo que realmente ellos necesitan. Y lo que sí les diré es, si están hablando ya mucho ustedes, guarden silencio y hagan preguntas, porque muchas veces nosotros asumimos que lo que les estamos diciendo es la única verdad y estamos cerrados a creencias nuevas, a historias nuevas y a veces los hijos tienen mucho que enseñarnos en relación a lo que es ahora la época que les toca vivir, ahora sí que de las experiencias que ellos tienen y si nosotros a veces, ¿no? Hasta con los más chiquitines, ay, el agua está rica y no, a lo mejor no está rica, el agua para la hora del baño está fría o está muy caliente y nosotros pensamos, qué rica comida y no les gusta, no les gusta la textura, no les gusta el sabor, pero ¿cómo no te gusta? Pues no, no le gusta. Entonces, escuchar, estar abiertos y justamente les pongo aquí, incluir la parte de la que no hablamos, porque no hablamos. Muchas veces hablamos por ejemplo, ¿no? Lo de las drogas o la parte del sexo, hablamos de lo malo, de los efectos, y no les decimos, oye, pero espérame, porque hay una parte que vas a ver súper divertida, hay una parte que vas a ver aquí, que te va a jalar, que te va a invitar, porque vas a ver una escena muy divertida. Ese es el peligro. Eso es lo que te va a pasar. O sea, cuando uno tiene la hormona hasta arriba, pues a veces, no, la calentura no te deja pensar y tú no sabes lo que es, no te imaginas lo que es. Bueno, a lo mejor es como cuando te quieres comer un dulce mucho y tu mamá te dice que no y entonces tú como que sí quieres, o sea, darle justamente atención a esas cosas que los hijos normalmente no escuchan de nosotros, solo oyen no porque es malo por esto y no escuchan la parte, como les digo, la parte divertida de la historia. Esa la escuchan de los amigos y entonces por eso los amigos después se vuelven las personas mucho más cercanas porque son los que se saben leer entre ellos.
Ahora, ¿qué nos traen los miedos? Nos traen una oportunidad para crear espacios de expresión si los aprovechamos, para que sepan qué es lo valioso para nosotros, qué es lo importante, qué es lo que estamos cuidando. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros la sabiduría, porque con la experiencia que tenemos, entonces podemos generar espacios de cercanía en donde podemos construir esta confianza y podemos tener diálogo con ellos. Pero el diálogo va en las dos direcciones, no son monólogos, acuérdense. Y es bien importante la oportunidad que tenemos de cuestionar nuestros pensamientos. ¿Esto que estoy pensando es verdad? O sea, ¿realmente es verdad? O no, o sea, no tengo la certeza de que es verdad. Pero entonces, si ya me lo cuestioné, puedo ver cómo me porto cuando creo que es verdad. ¿No? Si creo que es verdad que llegó mega borracho, ¿cómo lo voy a tratar? Si creo que es verdad que no le importa la escuela, ¿cómo lo voy a tratar? Si creo que no le importó y por eso se durmió, ¿cómo lo voy a tratar? Entonces, si nosotros nos creemos nuestros pensamientos, actuamos de alguna manera y nos portamos de acuerdo a eso. Si los aprendemos a cuestionar, vamos a cambiar la forma en la que actuamos. Y lo que les decía, que es bien importante compartir lo que es valioso. ¿Qué tan abierto estoy también a escuchar nuevas ideas? Oír, por ejemplo, que mi hijo me dice que le cae bien el amiguito que lo maltrata, según yo que lo maltrata, pues no estoy abierta a escuchar eso. Oír que le gusta la música del reggaetón o que le gusta, cuando yo escucho una historia totalmente grotesca, pero él a lo mejor está escuchando el ritmo o ni está poniendo la atención al diálogo, pero yo por oír la grosería cierro el telón, digo, no es posible que estés escuchando eso. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy cerrada a nuevas ideas y entonces no estoy permitiendo que mis hijos se acerquen a mí con una visión distinta del mundo que es la que hoy les está tocando a ellos vivir. Regreso a esta lámina porque me parece súper, súper valiosa que si cuando están en una situación de crisis se quedan con esta, ¿no? Si le pueden sacar una foto y la guardan, porque esto los va a ayudar a que en una situación, y no solo con sus hijos, muchas veces con la pareja, ¿qué estoy buscando en esta discusión? ¿Qué es lo que espero de esta conversación? ¿Qué es, no? Esto, porque las emociones son universales, nos pasan con los hijos, nos pasan con la pareja, nos pasan con la familia política, nos pasan con los amigos. Si yo tengo la capacidad de cuestionarme y de poder tener un diálogo, hoy es el miedo, pero puede ser con la vergüenza, puede ser con el control, puede ser con la incertidumbre, puede ser con qué es lo que yo estoy teniendo que aprender de esta situación. Y esto puede ser un trabajo muy, muy valioso. Si yo conecto mi lado emocional y racional, le doy a mis hijos la oportunidad de mostrarse de manera más auténtica y completa. El trabajo más importante lo hacen ustedes. Si ustedes hacen este trabajo, lo que nos va a pasar es que ellos lo aprenden de ver el ejemplo. Es lo más difícil, porque a veces los hijos, pues obviamente lo que tenemos en casa es lo que copiamos y aquí es donde la oportunidad es para ustedes. O sea, el reto, como les dijimos en este ciclo, es acompañarnos a lo largo de todo este ciclo escolar, compartiendo las diferentes emociones y viendo cómo cada uno de ustedes va logrando trabajar con ellas. Cierro con esta última lámina que dice Courage is Fear Walking y tiene que ver con la valentía o el coraje, entendido como valentía, no es la ausencia del temor, no es la ausencia del miedo, es caminar con el miedo y utilizar esa información que el miedo me dio para ser cuidadosa, para estar observante, para poder lograr que tenga un provecho esa emoción en mi vida y entonces sí cuide lo que realmente es valioso. Entonces, bueno, pues vamos a terminar aquí por si hay algún par de preguntas que alguien tenga por ahí y podamos darle el último ratito a un espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches y espero que, bueno, pues a descansar y a estar un ratito más con sus hijos. Cuídense mucho y nos seguimos viendo. Un abrazo para todos.